Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. El día de hoy vamos a hablar acerca de la suegra de Pedro. Sabemos que la Biblia nos enseña mucho de muchos personajes muy importantes. Nos habla de personajes que hicieron mucho por la palabra, personajes que por su obediencia ganaron la confianza de Dios. Aún sin embargo, la suegra de Pedro. La suegra de Pedro y su historia es muy corta. Inclusive los versículos que el hermano habló son 3 versículos y es nada más eso lo que sabemos de ella. Pero el propósito de mirar el día de hoy acerca de la suegra de Pedro es mostrar la importancia de ser agradecidos con Cristo. Ser agradecidos cuando recibimos bendiciones. Porque si les pregunto, ¿cuántos han oído hablar de la suegra de Pedro? Ella es la primera persona que recibió bendiciones y misericordia del Señor. La primera mujer que recibió estas bendiciones del Señor. Y al estudiar esto, el propósito es aprender a ser agradecidos con Cristo. Ella era una mujer común. Es tan común que casi nadie predica acerca de ella. No se escriben libros acerca de ella. No se menciona mucho. Hay pocos predicadores que hablan acerca de ella porque no hay historias sobre ella. Y si alguien la menciona, la toma a veces como un objeto de broma, y si otro hace referencia acerca de ella, la usa para probar que Pedro era un hombre casado. Y regularmente esto sucede cuando alguien dice que el primer papa de Roma fue Pedro. Y vamos hacia las escrituras y les enseñamos que no podía ser Pedro porque el papa de Roma nunca había sido casado, o no debe ser casado, y Pedro era casado. Entonces se utiliza esta referencia para probar que Pedro era un hombre casado. Todo la usa no para aprender de ella, sino para enfocar algo importante en otra persona. ¿Qué sabemos de ella? Hay que recordar que la Biblia nos presenta cuadros y detalles por los que podemos inferir mucho sobre las personas de cada narración. Pero ¿qué sabemos de la suegra de Pedro? ¿Qué era la suegra de Pedro? Lo único que sabemos es que era una mujer judía, que era una mujer creyente, que era una buena mujer, quizás era una mujer feliz. No se sabe que tuviera más hijos, pero al menos con el que vivía, o sea, con la esposa de Pedro, tenía una buena vida. Y ella estaba casada con un pescador honesto, porque esto era lo que era Pedro, un pescador. Un trabajador fiel a su hogar, con un buen futuro. No solamente en lo material, porque era un pescador que era efectivo, pero también en lo espiritual, porque había sido escogido por nuestro Señor Jesucristo para seguirle. Sabemos que esta mujer vivía con su hija. Y esto nos muestra que la relación entre ella y Pedro no era áspera, pues Pedro le permitía vivir en su casa.
Es muy probable que Pedro la considerara como una madre, porque Pedro quizás había aprendido algo de esto por las historias de Ruth y Noemí. Ella quizás tenía alguna pena que le causaba molestias, que le traía buenos recuerdos, porque no nos habla que tenía un marido. Quizás recordaba los momentos felices con él, pero quizás él había muerto en el mar, o quizás una de las comunes enfermedades que existían en aquel tiempo se lo había llevado. Pero a pesar de lo común y lo normal de su vida de esta mujer, aún así necesitó de Cristo. Porque todos, no importa tu condición, así sea social o tu condición física, necesitamos de Cristo, igual que esta mujer. Porque todos, a pesar del bienestar que tenemos en esta vida, de todas las posesiones que Dios nos permite tener, necesitamos a Cristo para aspirar a una vida eterna. Encontramos a esta mujer con una enfermedad común. Nos habla y nos dice que tenía fiebre. Las enfermedades en género caracterizan una disminución de secreciones y la elevación de la temperatura, o sea, la fiebre. El aumento del ritmo del pulso también se altera y ya hay muchos síntomas. Hay un cuadro clínico que se llama ardiente, o sea, fiebre, y esto lo vemos en el libro de los Levíticos. Abran sus Biblias al libro de Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 26 y versículo 16, y nos describe esta clase de fiebre. Capítulo 26 y versículo 16, dice: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Nos habla acerca de una calentura, de una enfermedad, una temperatura, una fiebre que iba a consumar sus ojos y atormentarles el alma. En Deuteronomio capítulo 28 y versículo 22, nos dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anubio, y te perseguirán hasta que perezcas. El término fiebre va acompañado de los términos inflamación y ardor, indicando todo ello síntomas de una fiebre muy alta. Nos hablan de enfermedades en aquel tiempo, las cuales no había las facilidades del día de hoy, las medicinas del día de hoy, y era peligroso. En Mateo 8:15 nos relata y nos dice que tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. La reacción de ella fue servir. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 52. Juan capítulo 4 y versículo 52.
habla de alguien que tenía fiebre también, que fue curado por Cristo. Dice, entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Existían enfermedades en aquel tiempo y Cristo las sanaba. Inclusive en el libro de los Hechos, Pablo sana al padre de Publio de fiebre. La fiebre era una cosa común en aquellos tiempos. Y la razón era que no existían las medicinas que tenemos el día de hoy. Hechos capítulo 28 y versículo 8. Nos dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Los médicos de la antigüedad, había uno muy famoso llamado Galeno, distinguían entre las grandes y las pequeñas fiebres. Y Lucas hace esta distinción, la cual debe tenerse en cuenta por cuanto Lucas era un médico. Lucas capítulo 4 y versículo 38. Lucas expresa de esta manera, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Notemos que dice que era una gran fiebre. La suegra de Pedro tenía quizás lo que conocemos como el paludismo, una enfermedad causada por la hembra de un mosquito, que en ese tiempo era muy común en las tierras tropicales. Aunque en Palestina, en aquel tiempo, el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento, Palestina era una tierra tropical, no como lo es ahora, que es completamente un desierto. Ella tenía una enfermedad que lo obligó a romper su rutina. Pues nos habla que estaba en la cama. Su salud física se empeoraba más y más. Le impedía hacer su trabajo, hacer las actividades diarias. No podía estar bien con su hija, tener una agradable charla, porque tenía una gran fiebre. Tenía todos los síntomas de una enfermedad. Y se puede notar que la desesperación comenzó a llenar aquella casa, pues ellos no contaban con los medicamentos que tenemos ahora. No había ambulancias, ni centros de salud, ni doctores que te atienden de emergencia. Y a causa de ser una fiebre común, aún así era una gran fiebre, dice Lucas. Y había la posibilidad de que esta mujer podía morir, especialmente en una mujer de su edad. Tenemos en cuenta de que nuestra vida se puede complicar de un momento a otro. Quizás por causa de alguna enfermedad que abundan en el mundo, un mundo que está contaminado, o quizás por causa de algún accidente, los cuales están a la orden del día, como el día de hoy, que el clima está un poco mal. Vivimos en un mundo caótico.
nuestra integridad física y moral y también emocional son sumamente vulnerables. Ahora mismo podemos estar sufriendo. Pero vemos que esta mujer, la suegra de Pedro, fue sanada. Afortunadamente, para la suegra de Pedro, Cristo llegó a esa casa. Y Cristo no llegó a recetarla. Cristo no llegó a animarles y decirles tengan paciencia. Cristo no llegó a hacerle un té o un remedio casero. Cristo tampoco llegó a mirar solamente. Porque esto es lo que pudiera haber hecho cualquiera de nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Cristo la tomó de la mano. Con esto nos dice que Cristo es tierno y compasivo con ella. Y que ella pudo experimentar la compasión de Cristo. Porque Cristo la sanó. La fiebre, los escalofríos, las náuseas que tenía, todo desapareció y ella descansó. Y aquella desesperación dio paso a la paz. La debilidad se fue y tuvo fuerzas. Inclusive debemos de asumir de que tuvo hambre porque se levantó y les sirvió. En otras palabras, cocinó. Y como respuesta a la sanidad de Cristo, ella alegremente les sirvió la mesa. En Mateo 8:15, libro de Mateo capítulo 8 y versículo 15, hay una expresión que dice que se levantó y les servía. Y dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Les puso la mesa, les preparó alimento y les dio de comer. ¿Se imagina la escena? Ahora todo era alegría, gozo, alabanza y adoración. Vemos a esta mujer agradecida de haber sido sanada. Y la pregunta es, ¿qué tan agradecidos somos nosotros para con Dios? Porque día a día nos levantamos, trabajamos, comemos, nos divertimos. Pero ¿cuánto le servimos? ¿O en qué manera le demostramos gratitud por aquello que nos da? ¿Cuánto servimos a nuestros hermanos? Ya nos dio la facultad de levantarnos, de trabajar, de comer, de divertirnos. Pero ¿dónde está el agradecimiento? A muchos de nosotros, Cristo nos ha dado algo mucho más valioso que la sanidad del cuerpo. Nos ha dado la oportunidad de ser salvos, de tener una vida eterna. Y a cambio de eso, ¿cuánto le servimos? ¿Cuánto agradecimiento tenemos hacia Él?
Lamentablemente, muchos de nosotros aún seguimos enfermos. El pecado es una de las enfermedades más graves que el mundo padece. Es sumamente contagiosa porque el mundo nos atrae. Nosotros queremos hacer aquello del mundo. Y aunque a veces no lo parece, el pecado escondido corroe y es muy dañino y es sumamente destructivo. La Biblia nos indica que la paga del pecado es muerte, y es una muerte eterna. Destruye los hogares con el adulterio, destruye a los individuos con la violencia, con las borracheras, destruye la integridad de muchos con el robo, la mentira, el fraude, inclusive la malicia. Destruye hogares y gentes y mata espiritualmente a todos. Cristo murió en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser sanados. Vayamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Una profecía. Y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser sanados. Esta mujer fue sanada. Y en agradecimiento, ella sirvió. Nosotros hemos sido sanados de aquel pecado que teníamos a través de la cruz del Calvario. Cuánto agradecimiento tenemos para el Señor. ¿Cuántos hay aquí que han sido curados de los terribles efectos del pecado? ¿Estamos sirviendo? ¿Tenemos agradecimiento porque el Señor nos ha curado de eso? ¿Estamos siendo agradecidos con Cristo? ¿Servimos a los hermanos? ¿O cuántos hay aquí que aún siguen padeciendo el mal del pecado? Que de una manera u otra no se han convencido que no hay otro camino al cielo más que a través de Jesucristo. Que no hay otro camino al cielo sino obedeciendo los mandamientos del Señor. Se darán cuenta que el pecado los va a llevar a la muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte segunda? La separación de Dios con tu alma. Y esto te llevará a un tormento eterno. Esto si no te arrepientes de tus pecados a tiempo. Si no obedeces su palabra, ese será tu destino. Cristo ha muerto
para que todos puedan ser perdonados, pero necesitan obedecer el Evangelio. Libro de Juan capítulo 3 y versículo 16. Juan 3, 16. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos ama Dios, que aun siendo pecadores ha mandado a su Hijo a morir para darnos la oportunidad. Marcos 16, 16. Marcos capítulo 16 y versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora vemos lo que el Señor dice. Si tú crees, debes ser bautizado para ser salvo. Pero recuerda al final de este versículo, si no crees y no eres bautizado, serás condenado. En Hechos 2:38, capítulo 2, versículo 38 de los Hechos, en el día de Pentecostés, aquí en el capítulo 2 de los Hechos, fueron bautizados muchos. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más te reitero de que Cristo ha muerto por ti, pero Él espera que tú hagas algo, porque el ser miembro de su iglesia es una bendición, pero solamente viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Y tanto el salvarte como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando tú oyes el Evangelio, cuando tú crees en el mensaje del Evangelio, cuando tú te arrepientes de tus pecados y confiesas tu fe en Jesucristo, siguiendo con el paso del bautismo para perdón de tus pecados, y así estarías obedeciendo los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir y estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si estás listo el día de hoy a obedecer al Señor, a ser bautizado, para formar parte de aquellos que algún día gozarán de la gloria del Señor en el cielo, no te detengas, no te vayas a casa condenado el día de hoy. Aprovecha la oportunidad que nos da el Señor el día de hoy y decide la mejor de las cosas que puedes hacer en tu vida. Obedecer el día de hoy para merecer un día el gozar de la gloria de Dios en el cielo. Si decides el día de hoy obedecer al Señor, estamos listos para ayudarte. El agua está lista, pero requiere que tú pases al frente y confieses al Señor con tu propia boca. Si estás decidido a hacerlo, pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.